Familia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Por aquí estamos, bueno, el grupo número 3, ya cerrando el mes de marzo, 31 de marzo. Finalizamos con esta enseñanza. La hemos querido pues enfocar en lo que es esta Semana Mayor, la Semana Santa que se celebra, donde vemos pues a muchos en sus religiones, en sus creencias, buscando acercarse a Dios. Por eso el título que le hemos puesto, o que le he puesto, se llama Al Dios no conocido, y está basado en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16. Allí vemos entonces a Pablo cuando llega a Atenas, una ciudad griega, donde los dioses griegos se veían por todos lados. Allí se encontraba un lugar llamado el Areópago o Colina de Martes, donde pues allí se reunían consejos, se reunían para hablar los líderes, para hablar de los asuntos religiosos y educativos. Este lugar era muy concurrido y está muy cargado, estaba muy lleno este Areópago, esta Colina de Marte. Se llama así porque allí incluso eh, eh, dice que se llama llamada Colina de Ares o Areópago. Y Ares era un dios griego de la guerra y según pues la mitología griega. No nos vamos a meter mucho por allí porque no es la idea. Pero bueno, resulta ser que entonces Pablo llega a este lugar conmovido por la gran cantidad de ídolos, ¿verdad? Que estaba viendo en esa ciudad. Vemos entonces cómo Pablo pues no se tardaba mucho al ver pues precisamente el panorama. Pablo entonces comenzó pues a hablar, a dialogar allí con los judíos, con los gentiles. Dice también que predicó pues allí en la plaza. Dice el versículo 17, así que se discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos aparecieron también allí. En el versículo 18 habla de los epicúreos y de los estoicos. Estos eran grupos, ¿cómo pudiéramos decir? Esto era una escuela helenística, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Era precisamente grupos que tenían distintas creencias en cuanto a lo que era la vida, en cuanto a muchísimas, son llamadas, como lo dije, escuelas helenísticas que buscan pues la felicidad y la tranquilidad interior mediante caminos opuestos. Por ejemplo, para los estoicos la virtud y vivir conforme a la naturaleza es lo único bueno. Con los epicúreos consideran que el placer, entendido como la ausencia de dolor físico y turbación mental, es el fin último. Bueno, y los estoicos creen en un destino predeterminado que debe aceptarse, mientras que los epicúreos no creían en el destino, prefiriendo la idea de azar y la libertad humana. Incluso no recuerdo cuál de ellos también eran muy dados a lo que era el suicidio. Lo veían como algo pues placentero, pues algo que no era, que era pues quizás creo que eran, no sé si eran los epicúreos que creían en ese tipo de cosas y que era la mejor salida a el dolor, a la ausencia del dolor. Bueno, pero lo que quiero enfatizar aquí en este tema
es verdad de que, bueno, Pablo está hablando allí, está, incluso él comenzó a hablar, ¿verdad? Dice allí la palabra que dice el versículo 7, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir estas palabrerías? Y otros decían, parece que es un predicador de nuevos dioses. ¿Ok? Y bueno, Pablo fue llevado al Areópago. Allí entonces podemos ver cómo para ellos todo lo que Pablo estaba diciendo era algo nuevo, algo novedoso, porque nunca habían escuchado hablar de ese tema. Pablo, por supuesto, comenzó a hablar de lo que era la resurrección, ¿verdad? Dice allí que Pablo comenzó entonces a señalarles, a hablarles de ese Dios, el cual ellos tenían esa inscripción allí al Dios no conocido. ¿Ok? El versículo 22 habla entonces cuando Pablo comienza a hablar allí en ese lugar, ¿verdad? Que era bastante concurrido, de esta que para ellos era una nueva enseñanza. Y una de las cosas que Pablo comenzó diciendo de que observaba que soy muy religiosos porque pasando y mirando el versículo 23, vosotros, vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Fíjense lo tremendo, ¿verdad? En su ignorancia los griegos habían quizás hecho un altar para cualquier dios que ellos se imaginaban, pues. Pablo entonces pues aprovecha esta oportunidad para presentarles al único Dios verdadero, ya que los griegos claramente no sabían quién era Dios. Pablo les explica que el Dios no conocido es el Dios de la Biblia, el creador del cielo y la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? De hecho, Dios es la fuente de vida para todas las naciones y es justamente a Él a quien sin saberlo ellos estaban buscando. Pues Pablo afirma que Dios no está lejos de ellos. De hecho, ahí en el versículo 27 y 28 vemos entonces cómo dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje somos, suyos somos. Bueno, ahí Pablo habla de lo que es el linaje, ¿verdad? En cuanto a lo que es los judíos. Pero como los griegos no podían encontrar al Dios verdadero por su cuenta, fue Dios pues quien salió a buscarlo, ¿verdad? ¿A través de qué? Pues de esta palabra que está llevando Pablo. Él llama pues el Señor, como lo dice su palabra, ¿verdad? Que Él llama a todos los seres humanos al arrepentimiento y aceptar esa salvación que es por medio de nuestro amado Salvador, quien resucitó de entre los muertos y es el que juzgará al mundo, ¿verdad? Con justicia. Pues Pablo mencionó la resurrección. Los filósofos, por supuesto, reaccionaron de distintas maneras. Algunos de ellos, dice la palabra, que se burlaron abiertamente. Otros querían escucharlo en otra ocasión. Esto está en el versículo 32. Gracias a Dios, pues algunos creyeron. Amén. Dice que dentro de estos que creyeron estaba Dionisio, puso su fe en Cristo, y también otros atenienses que se convirtieron ese día. Así que relacionándolo con este tiempo, ¿verdad?
al Dios no conocido. ¿Cuántos hoy, en esta Semana Mayor, van a los templos, van, adoran sus imágenes? Incluso yo me imagino la cantidad de, de, de adornos, ¿verdad? ¿cómo pudiéramos decir? Cómo estaba tallado todas esas imágenes que tenían ellos allí. Dice la palabra en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, ¿verdad? Fíjense todo lo que Pablo estaba diciendo, porque así sería el esplendor de aquellas imágenes, todo lo que era el detalle de cada descripción, o sea, cómo estaban esculpidas, quizás de oro, ¿verdad? Wow, es una cosa impresionante. Pero qué tremendo esto que Pablo dice, que allí, ¿verdad? Dice, pues el linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a eso. No, ¿verdad? Y por más que ellos tenían sus esculturas y quizás tenían sus templos, pues sabemos, ¿verdad?, que no es de allí, como estaba diciendo Pablo. Y bueno, es importante pues en este tiempo saber, y era lo que estaba diciendo de los templos, cómo voy a para que vean unas imágenes de allá desde Margarita, cómo en esos lugares, en el oriente sobre todo, ¿no? Se ven todos estos procesos, estas procesiones que hacen, todas esta, este tipo de actos religiosos que donde la gente trata de buscar un Dios que no conocen, a un Dios que invocan, que dicen ellos que honran, pero que no conocen, no conocen al verdadero Dios, ¿verdad? Como le dijo Pablo en el versículo 24, les dijo en el versículo parte del 23, voy a leer, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber eso. Y Pablo declaró esta palabra a esta ciudad, a estos atenienses que estaban quizás buscando o creyendo, ¿verdad?, que allí estaba, como quien dice, pues, que ellos estaban de esa manera, a un Dios, adorando a un Dios que simplemente no conocían, creían que estaban cerca de Dios, pero que realmente no era así. Y eso es lo que hoy vemos en este tiempo. Vemos los templos llenos de gente acercándose a un Dios que no conocen. ¿Por qué no conocen? Porque, como lo dice la misma palabra, ¿verdad?, de que solamente hay un camino a Dios, y es a través de su Hijo Jesucristo, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y la gente va en estos tiempos a estos lugares. Incluso muchos hacen promesas, muchos hacen votos, ¿verdad? Pero, ¿qué le queremos decir en esta mañana? De que Dios quiere acercarse, pero no por este medio, ¿verdad? No por el medio de hombre, como lo leímos, ¿verdad? Dice que ni es honrado por manos de hombre, como si él necesitara de algo, pues es el quien da a todos vida. O sea, es Dios que se acerca, es Dios que se acerca cuando verdaderamente el hombre quiere conocer a Dios. Y muchos están todavía bajo este velo, muchos están todavía cegados, creyendo seguir a Dios, ¿verdad?, o conocerle, pero verdaderamente no le conocen, porque cuando se conoce a Dios es a través de su Hijo y es la relación que tenemos con Él. Allí
es cuando recibimos el perdón, cuando nos reconciliamos con el Señor, con el Padre, es a través de su Hijo. Así que en esta mañana, pues, que podamos un poco más detallar este pasaje, ¿verdad? Para ver, incluso allí al final de este capítulo, Pablo le dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todo al haberlo levantado de los muertos. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Esta palabra, qué preciosa. O sea, que en este tiempo Dios puede pasar por alto todas estas cosas, pero llama a los hombres en todo lugar que se arrepienta, que ya dejen estos ídolos, que ya dejen estas imágenes, que ya dejen de adorar, de seguir, como dice el Salmo 115, no oyen, no hablan, ¿verdad? No pueden ver, ¿verdad? Tal cual son los que lo adoran, dice esa palabra en el Salmo 115. Entonces es el tiempo de eso, de dejar todas estas cosas para que Dios sea obrando. Dice también el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, bueno, lo que dije anteriormente, y otros decían, ya te oiremos hablar acerca de esto otra vez. Y bueno, vemos allí hubo una cosecha, ¿verdad? Allí creyeron entre ellos Dionisio, el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Gloria a Dios. Esto es para el que quiera creer. Dios se acerca por medio de su palabra en este tiempo para que ese velo sea quitado, para que muchos, ¿verdad?, no sean engañados, para que muchos sean libertados de esta esclavitud. Incluso vemos gente cómo se arrodillan y cómo caminan cuadras y cuadras y cuadras vestidos de nazareno, pagando promesas, cuando ya el Señor pagó, ¿verdad? Pagó con su propia vida, con su propia sangre, pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Señor, que en esta mañana, Dios mío, poder hacer de provecho, Señor, esta enseñanza. Aún más, Señor, que tú abras los oídos, que abras los ojos de aquellos que están atados, Señor, y que sobre todo en este tiempo vemos tanta religiosidad, vemos tanta gente, Señor, buscando a ciegas, ¿verdad? Pero como decía el mismo Pablo, Señor, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, de vosotros. Dios no está lejos para todo aquel que le invoque, para todo aquel que confiese tu nombre, Señor. Por eso rogamos y te pedimos que se ha quitado ese velo, primeramente a nuestra familia y todo aquel, Señor, Padre amado, que pueda realmente conocerte y decir ya no al Dios no conocido, sino al Dios que he conocido. Te adoramos en esta mañana y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Hola, buenos días, feliz martes. Hola, buenos días, feliz martes de clamor. Espero que todos estén bien. Bueno, en el tema de hoy, a mí se me asignó desarrollar Lucas 10:22. Con el permiso de nuestra oradora de hoy, que es la tía Lady, yo quiero extenderlo, ¿verdad? Del 21 al 24, no solo el 22. ¿Por qué? Porque esta es una porción de la palabra que me gusta muchísimo, muchísimo. Y bueno, se titula Jesús se regocija. Y por supuesto que al leerlo, todas las veces que lo he leído, yo también me regocijo. Y sé que ustedes también, porque sabemos que cuando el Señor lo dijo, fue a través del Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo hablando a través de él, lleno del Espíritu Santo. Entonces imagínense, si él se regocijó, cuánto más nosotros con estas palabras de él, ¿verdad? Entonces comienzo a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús se regocija. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo,
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Muy, muy profundo, ¿verdad? Y bueno, aquí, bueno, vamos a hablar sobre el tema, ¿no? La revelación que solo el corazón humilde puede recibir. Y hoy nos detenemos en un momento íntimo y poderoso de la vida de Jesús, de nuestro Salvador. La Escritura dice que Él se regocijó en el Espíritu. O sea, no es un gozo superficial, ni una alegría así emocional, pasajera, fue un gozo profundo, espiritual, nacido de ver el propósito del Padre cumplirse. Y Jesús, el Hijo de Dios, se llena de gozo. ¿Y por qué? Porque el Padre decidió revelar las verdades eternas, no a los sabios ni a los entendidos, sino a los niños, ¿verdad? Y vivimos en una cultura que exalta el conocimiento, los títulos, la lógica, pero aquí Jesús nos revela una verdad que rompe esquemas humanos, como siempre, porque el Señor siempre rompe esquemas. Y es que las cosas profundas de Dios no se descubren, se revelan, porque no son intelectuales, sino del espíritu. Y no es que Dios esté en contra de la inteligencia, el problema no es la mente, es el orgullo. Los sabios y entendidos representan aquellos que creen que pueden comprender a Dios sin rendirse a Él, pero los niños representan algo distinto: dependencia, humildad, confianza absoluta. Porque tú a un niño le dices, no sé, que la mesa es azul y el niño te va a creer aunque no sea azul. Porque los niños tienen confianza absoluta, dependencia de su padre, humildad para aprender. Entonces, Dios no es conocido por acumulación de información, sino por revelación espiritual. Y hay gente que sabe mucho acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Y Jesús no cuestiona al Padre, Él celebra su voluntad, nunca cuestionó al Padre, sino siempre celebró su voluntad. Y esto es profundo porque muchas veces nosotros queremos que Dios actúe según nuestra lógica, nuestra justicia, nuestro entendimiento. Pero fíjense cómo le dice Jesús, así te agradó. Aquí vemos la soberanía divina. Dios no necesita explicarnos todo. Él no se somete a nuestro juicio. El Señor, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y esto nos confronta. Podemos adorar a un Dios incluso cuando no entendamos lo que hace. La verdadera fe no dice entiendo, por eso confío. La verdadera fe dice confío aunque no entienda. Y vemos que el Señor Jesús declara algo radical: nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo decida revelar. Esto significa que el acceso a Dios no es humano, es divino. No llegamos a Dios por esfuerzo propio. No es religión, no es tradición, no es Semana Santa, no es herencia, es revelación de Cristo. Y si tú conoces al Padre hoy, no es porque eres mejor que otro, es porque Jesús decidió revelarse a tu vida. Y eso debería producir en nosotros humildad y gratitud. Por eso es que el Señor luego se vuelve a sus discípulos y les dice algo impresionante: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Ellos estaban viendo lo que generaciones enteras anhelaron ver. Profetas, reyes, hombres de Dios esperaron ese momento. Pero nosotros hoy tenemos algo aún mayor. Tenemos la revelación completa de Cristo, su obra en la cruz, su resurrección, su espíritu en nosotros. Pero hay una pregunta
clave. Realmente estamos viendo, porque no se trata de tener acceso, se trata de tener percepción espiritual, de sentirlo. Hay gente que escucha la palabra pero no la oye. Pueden ver milagros pero no percibe su corazón, no se quebranta. Pueden estar en la iglesia pero no discernir. Entonces Jesús está diciendo, felices ustedes si realmente están viendo. Y este pasaje completo nos llama algo muy claro. Vuelve a ser como un niño. No es que seas infantil, sino que seas humilde. No que seas ignorante, sino dependiente. Y tampoco que seas arrogante, sino enseñable. Dios no se revela al autosuficiente, se revela al que dice, Señor, necesito que me muestres. Necesito que me enseñes. Quiero aprender de ti, Señor. Y hoy Dios no está buscando impresionar tu mente, está buscando transformar nuestro corazón. Así que bueno, espero que se hayan regocijado escuchando la palabra del Señor el día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Martes 31 de marzo de 2026. Servicio presentado en esta mañana por el grupo número 3 con el tema En Semana Santa al Dios conocido. Me corresponde desarrollar Juan 14, versículo 9. En el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que seas tú, Señor, administrando este aprendizaje. Amén. Estudio del versículo 9, capítulo 14, libro de Juan del Nuevo Testamento, que dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Al observar a Jesús, no solo vemos a un maestro o un líder, nos encontramos ante la revelación viva de lo que significa ser amado por Dios. Su vida, llena de gestos de compasión y sacrificio, nos invita a dejar de lado nuestras dudas y miedos, recordándonos que Dios no es una entidad lejana, sino un compañero constante en nuestro viaje. Cada vez que elegimos abrir nuestro corazón a sus enseñanzas, estamos dando un paso más hacia una relación profunda y auténtica con el Padre, donde el amor y la comprensión se entrelazan en cada momento. Juan 14:9 es uno de los versículos más significativos e impactantes de la Biblia. En él podemos ver cómo Jesús explica a sus discípulos la naturaleza de su relación con su Padre Celestial. En la conversación que tiene con Felipe, Jesús hace una afirmación que cambia la forma en que sus discípulos lo ven a Él y a Dios. Es una afirmación que puede ser difícil de entender, pero si analizamos detenidamente, nos dará una versión completa nueva sobre la relación que tenemos con Dios.
Jesús le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta afirmación es verdaderamente asombrosa, especialmente si la combinamos con lo que dice en otros pasajes de los evangelios sobre su relación con Dios. Por ejemplo, en Juan 10:30 estamos ante otra frase en la que Jesús se describe a sí mismo: yo y el Padre, uno somos. Además, Jesús también le dice a sus discípulos en Juan 14:7: si me hubierais conocido, también conoceráis a mi Padre. Jesús está diciendo que para conocer a Dios necesitamos conocerlo a Él primero. ¿Por qué sucede esto? Primero, porque Jesús es la imagen visible de Dios en la tierra. Y segundo, porque Jesús es una extensión de Dios y Él está conectado con Dios de tal manera que lo que hace y dice Jesús es lo mismo que el Padre quiere que hagamos y digamos. Algunas personas pueden tener dudas con respecto a esta afirmación de Jesús. ¿Cómo puede ser que viendo a Jesús veamos a Dios? ¿Qué pasa con todas las imágenes de Dios como una fuerza invisible en el universo? Si bien estas son preguntas importantes, la respuesta radica en la naturaleza misma de Dios, que no se puede ver, pero su existencia puede sentirse y comprenderse en el amor, la justicia y la misericordia que Jesús muestra en su vida. Juan 14:9 nos enseña una verdad fundamental. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Para muchos de nosotros, esta afirmación puede cambiar nuestra comprensión de nuestra fe. Podemos estar tan concentrados en seguir los mandamientos, las enseñanzas y las leyes que nos olvidamos de la relación amorosa que Dios quiere tener con nosotros. Si podemos acercarnos a Jesús y entender cómo es su amor y cómo se relaciona con Dios, podemos cultivar una relación más profunda con nuestro Padre Celestial. Podemos aplicar Juan 14:9 a nuestras vidas de muchas maneras. Podemos orar y pedir a Dios que nos muestre a Jesús de una manera más profunda. Podemos leer los evangelios y tratar de relacionarlos con Jesús como una persona real que amaba y sufría como nosotros. Podemos también imitar a Jesús en nuestro caminar diario, tratando de manifestar la bondad, la misericordia y la compasión que Él demostró constantemente. Juan 14:9 es una afirmación fuerte y poderosa que puede transformar nuestra relación con Dios si la comprendemos y aplicamos en nuestra vida diaria. Si podemos conocer verdaderamente a Jesús, podemos conocer a Dios. Jesús es la imagen visible de Dios y su amor sirve de vínculo entre la humanidad y Dios. En lugar de ver a Dios como una fuerza invisible en el universo, podemos entender que está presente en nuestro mundo a través de Jesús y su amor. En este bello versículo que hemos estado desarrollando, se nos recuerda que al mirar a Jesús, vislumbramos el corazón de Dios,
Su amor, compasión y sacrificio son la clara manifestación de una divinidad que no se limita a ser una fuerza distante, sino que anhela una relación cercana con nosotros. Cada vez que abrimos nuestras vidas a su enseñanza, descubrimos un camino más profundo hacia el amor del Padre, transformando así nuestra experiencia de fe en un dulce encuentro con la divinidad. La Semana Santa es el momento en que los cristianos recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Debe ser un tiempo de reflexión, recogimiento espiritual y gratitud a Dios. Porque gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos perdón para nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz, sufrió el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros y todo lo hizo por amor. Dice la palabra en Isaías 53:5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Por eso en estos días de Semana Santa, acerquémonos, honremos, busquemos y profundicemos nuestra relación con Dios, que aún sin conocernos, nos regaló su inmenso amor. Bueno, hasta aquí mi breve aporte en este servicio, ¿verdad? Y bueno, en el bendito nombre de Jesús, que sea la gracia de Dios en nuestras vidas, hoy y siempre. Vivamos con Él, por Él y para Él, por los siglos de los siglos. Amén. Cuídense mucho, saludos, un abrazo. Buenos días, querida familia. Dios les bendiga en este día martes de estudio, donde estaremos hablando acerca de al Dios no conocido. Bueno, esto se refiere a las personas que en esta fecha de Semana Santa, ¿verdad?, quieren acercarse al Señor o quieren acercarse a Dios por medio de la visita a los templos o por medio de abstenerse de ciertos alimentos, entre otras costumbres, ¿verdad?, y tradiciones que se hacen en estas fechas, pero que en realidad no conocen quién es ese hombre que fue crucificado en esa cruz. Es decir, no conocen quién es Jesús, a pesar, ¿verdad?, de que se hace memoria de la muerte, la crucifixión y la resurrección del Señor. No conocen quién es Jesús. Y si no conocen quién es Jesús, pues ignoran también el verdadero significado por el cual Jesucristo vino a esta tierra. Y la palabra del Señor, pues, nos dice el por qué el Señor vino a morir. Porque el Señor fue sacrificado en esa cruz. Y dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, que leemos así: bajo la bendición del Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios. Amén, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él. Amén. Entonces vemos el verdadero significado por el cual nuestro Señor vino a esta tierra, por amor a la humanidad. Nuestro Dios envió a su Hijo para que el mundo no fuese condenado por él, sino para que seamos salvos por él, porque es por medio de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz que podemos, ¿verdad?, tener perdón de nuestros pecados. Por medio de ese sacrificio, Jesús nos reconcilió con el Padre, porque antes dice la palabra que estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros delitos y pecados. Pero por medio de ese sacrificio, por medio de ese gran amor, por medio de ese perdón que fue manifestado, ¿verdad?, por medio de esa redención allí en esa cruz, pues obtenemos la salvación, obtenemos la gracia, ¿verdad?, que es inmerecida, un perdón, pues, que no merecemos, pero que por amor nos es dado. Amén. Y bueno, si recordamos o si vemos que en estas fechas, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Verdad? Además de visitar los templos y de otras cosas allí que hacen, pues la gente saca un muñeco, saca una imagen a recorrerse distintas partes pues, de la ciudad. O también, ¿verdad?, van a estos lugares, a estos templos donde hay una imagen del Señor crucificado allí, o este muñeco, ¿verdad?, esta imagen de Jesús cargando la cruz. Pero, ¿qué nos dice, verdad, el Señor acerca de estas cosas? Sabemos de que nuestro Dios, pues, no es ninguna imagen. Nuestro Dios es el único y verdadero Dios. Y que, como dice la palabra, ¿verdad?, que sabemos es por medio de la palabra y su Santo Espíritu, que cuando Cristo murió, resucitó al tercer día y también ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Nuestro Señor es el único y verdadero Dios, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Sobre nuestro Dios no puede ni siquiera igualarse con ningún ídolo, ninguna imagen, no, porque nuestro Dios es el único y verdadero Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 115, que es el que me corresponde, ¿verdad?, para este tema. Los versículos 4 y 7 al 7 dicen así: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Bueno, fíjense aquí cómo la palabra del Señor, pues, nos dice que estos ídolos, estas imágenes que los mismos hombres hacen, les hacen las orejas, les hacen la nariz, les hacen los ojos, los pies, tienen todas estas cosas, mas no hacen nada. No hablan, no pueden ver, no pueden escuchar, no pueden caminar. Más bien de por sí los mismos hombres son los que llevan a sus ídolos porque estos no pueden caminar. Y pues vemos de que este pasaje, por cierto, se titula Dios y los ídolos, ¿verdad? Además de que el Señor también nos dice en su palabra de que no debemos hacernos imagen ni figura alguna de lo que está en la tierra, de lo que está en el cielo,
ni de animal, ni de ave, ni de nada, ni de las estrellas. El hombre, pues, nos dice aquí el Señor que no debemos hacernos ídolos, ni imágenes, ni nada, porque nuestro Dios es único e incomparable. Y entre todos los dioses, ¿verdad? Nuestro Dios es el único verdadero. Quiero leer un pasaje que está en el libro de Jeremías, capítulo 10. Vamos a estar leyendo Jeremías. Ay, se me perdió Jeremías. Jeremías, capítulo 10. Este pasaje dice los falsos dioses y el Dios verdadero, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de que en el versículo 5, voy a leer desde el 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Está hablando de los ídolos, de los falsos dioses, ¿verdad? Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder, dice el Señor. También dice la palabra de que no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. También dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Dice también, pues, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Y vemos entonces, querida familia, que no hay Dios como nuestro Dios, ¿verdad? Que nuestro Dios no es una imagen, nuestro Dios es poderoso, es Rey, es Dios verdadero, es Dios vivo, ¿verdad? Que si nos oye, dice la palabra del Señor, que el que creó el oído no oirá, ¿verdad? Pues, el que creó el ojo no verá. Ese es nuestro Dios. ¿Y quién nos ha hecho? ¿Quién creó al ser humano? ¿Quién estableció toda la orden de nuestro cuerpo? Nuestro Dios Jesús. Él es el único y verdadero Señor, el único y verdadero Dios tanto en los cielos como en la tierra. Y pues la gente hoy en día está bajo ignorancia, ¿verdad? Bajo ignorancia. Creen que por las obras, creen que visitando templos, creen que pues haciendo lo que ellos piensan que está bien, pues van a alcanzar o van a tener entrada al reino de los cielos. Y dice la palabra del Señor, pues, de que esto no es por obra, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es por medio del creer. ¿Creer en quién? En el Señor, en lo que Él hizo, en lo que Él es, ¿verdad?
y confesar, como también dice la palabra, confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón que Cristo es el Salvador. Y que fíjense de que hoy en día la gente, por esta semana, la gente, vamos a decirlo así, se porta bien o trata de hacer las cosas bien, pero ¿qué hay del resto, verdad, del año? ¿Qué hay del resto de los días, verdad? No hay un verdadero arrepentimiento, hay una ignorancia, ¿verdad? Muchas de esta gente hace esto por tradiciones, porque sus familias de generaciones pasadas lo hacen o lo hacían y ellos entonces siguen este ejemplo o tienen estas creencias, pero que a pesar de que hacen todas estas cosas, de nada les sirve, porque el único camino, ¿verdad? El camino al reino de los cielos es Cristo Jesús. Y que, bueno, que en esta hora, familia, ¿verdad? Podamos nosotros seguir reconociendo que nuestro Dios es el único Salvador, el único que puede perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, y que por medio de su ayuda podemos vivir una vida que le agrade a Él. Y que por medio de Él, ¿verdad? Es que podemos tener entrada a una vida eterna junto con el Señor. ¿Verdad? No es por lo que yo, por las obras que haga, no, sino es por medio del creer en el Señor, de confesar a Cristo como Señor. Y fíjense, ¿verdad? De que esta gente en estos días, pues, dirá que no comete pecado, pero en realidad siguen siendo pecadores. Siguen siendo pecadores, solo que muchos de ellos, ¿verdad? No ven su condición. Hay un velo que ciega ese entendimiento para que el hombre pueda ver en realidad la condición de pecador, pero solo por medio de Cristo Jesús, que puede quitar ese velo, que puede redarguir los corazones, que puede, ¿verdad?, mover a esos corazones a un verdadero arrepentimiento, pues solo el Señor lo hace. Y verdad que en estos tiempos de Semana Santa, ¿verdad? Nosotros podamos recordar no a un muñeco, no a una imagen, no, sino al Cristo verdadero que por amor a nosotros se entregó para darnos perdón, para darnos pues salvación, para darnos incluso, ¿verdad?, de que tuviésemos esa relación, fuese restaurada nuestra relación entre nosotros y entre Dios, ¿verdad? Y que el Señor pues quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque por todos murió el Señor, por todos, hasta por el más malo y terrible, ¿verdad?, de los hombres, murió Cristo. ¿Por qué? Por amor, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que en estas fechas, ¿verdad, familia?, podamos no solamente recordar, sino también pues dar ese paso de confesar al Señor, de reconocer incluso, Señor, soy pecador, te necesito en mi vida, Señor, quiero que seas tú transformando mi mente, mi ser, ¿verdad? Porque el Señor pues lo hace todo de nuevo y Él es el único que puede sanar, Él es el único que puede perdonar los corazones y puede dar pues esa paz, ese perdón, esa salvación que tanto necesitan nuestras vidas. Y que nuestro Dios, ¿verdad?, no es una imagen, no, nuestro Dios es el creador de todas las cosas, de todas las cosas. Aquí dice la palabra, ¿verdad?, como decía el libro de Jeremías, de que el Señor hizo la tierra con su poder, con su sabiduría extendió los cielos, puso en orden el mundo, ¿verdad? Con su voz, nada más con su voz se produce
las muchas aguas en el cielo, ¿verdad? Ante su ira incluso tiembla la tierra. Las naciones no pueden sufrir su indignación. También dice que no hay semejante al Señor. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Salvador. Y en ese Dios verdadero, el que creó los cielos, la tierra, el que estableció todo, ¿verdad? Los planetas, todo, nuestro Señor, pues ese es nuestro verdadero Dios. Así que, Señor, gracias te damos en esta hora, en esta mañana, Señor, que nos permites recordar, Señor amado Padre, tu señorío, tu majestad, tu poder. Gracias, Señor, porque te has revelado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, porque de tal manera nos amaste y nos sigues amando, Señor. Gracias, Padre amado, por entregarte en sacrificio a nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta hora que nos perdones, que nos limpies, que seas tú santificando nuestro ser y ayudándonos cada día, Señor amado, a vivir conforme a ti, Señor, conforme a lo que te agrada, mi Señor. En el nombre de Jesús, oramos por nuestra familia, Señor. Oramos, Padre, para que usted también, Señor, se revele a ellos, para que usted también toque las mentes, los corazones, Señor, Padre, y quites ese velo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que nuestra familia pueda seguir reconociéndote como su único y verdadero Salvador. Oramos por aquella gente, Señor, por Venezuela inclusive, Señor amado, que suelen tener la costumbre de hacer estas cosas, Señor, estos días de Semana Santa. Pero, Señor, no hay un verdadero arrepentimiento. No hay, Señor amado, Padre, un corazón, Señor, que reconozca, que te reconozca, Señor, como Salvador. Oramos por estas vidas, Señor, para que tengas misericordia, para que tu verdad se revele y se entrone en cada uno de los venezolanos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Perdona los pecados de Venezuela. Perdona, Señor, por inclinar, porque esta nación se ha inclinado, Señor, a dioses paganos, a dioses falsos, a imágenes, Señor, Padre. Perdona y limpia, Señor, y que seas tú, mi Cristo, revelándote aún más a nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.